Noches parecía que se cerraba la legislatura sin que los congresistas ayer hubiesen encontrado consenso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo. Pero a último momento, Pedro Cateriano, que había sido propuesto por Gana Perú pero objetado por los fujimoristas, pues ha declinado seguir participando en el proceso precisamente por no haber alcanzado consenso su candidatura. Y luego de eso, Marcos Ibaceta también ha declinado porque había sido vetado por otras agrupaciones, precisamente por Gana Perú más bien y por Perú Posible. Entonces, ante estas dos declinaciones se ha reabierto la posibilidad de ponerse de acuerdo en torno a quiénes podrían ser las personas que asuman estos importantes cargos. Ojalá que efectivamente salga humo blanco esta noche, porque no es posible seguir dilatando pues indefinidamente una cosa como esta. O de lo contrario, de una vez ya ponerse de acuerdo en otra forma de elegir y que no suponga por lo demás una repartija, como es exactamente la designación, por ejemplo, de los miembros del Tribunal Constitucional. Deberían ser capaces los congresistas de ponerse de acuerdo en torno a 6 o 7 personas del más alto nivel, independientemente de sus preferencias o de sus filiaciones. Pero esto ya sabemos es imposible, nunca se ha logrado. Y entonces habría que buscar otra forma que no sea pues el Congreso el que designe, o que designe a partir de, como propuso el editorial del Comercio hace unos días, a partir de ternas, en fin, por cada puesto enviadas por el Ejecutivo o por otros órganos. En fin. Bueno, hoy ha sido un día de marchas en Lima y en otras partes del país. Ha sido un día de bloqueos, por supuesto, de carreteras que, como sabemos, son delito, y nos preguntamos si los organizadores de esos bloqueos han sido ya denunciados, si van a ser o no van a ser procesados. Ha habido violencia en Lima, el Congreso estuvo a punto de ser tomado por la fuerza, pero la policía felizmente ha manejado las cosas con eficiencia en esta ocasión y no llegaron a más. Bueno, hay que recordar que el FRENAIS, es decir, el Frente Amplio de Izquierdas recientemente creado, pues había anunciado que el día de hoy, el 4 de julio, era su acto fundacional, iba a realizar y llevar a cabo su acto fundacional en apoyo a estas movilizaciones contra la ley del servicio civil, que dicho sea de paso no solo fue aprobada antes de ayer, sino que ya fue promulgada ayer por el Poder Ejecutivo. O sea que ya es un hecho, felizmente, porque es una ley muy positiva para el país, y por lo tanto la protesta que hay contra ella es una protesta de pequeños grupos interesados en defender un statu quo que es indefendible, ¿no es cierto? Pero la que sí no ha alcanzado consenso es el proyecto de ley universitaria, contra el cual también ha habido movilizaciones, y las más violentas han sido contra ese proyecto, porque son las que han desarrollado universitarios, la mayor parte de ellos, por supuesto, vinculados a grupos de izquierda, porque es el FRENAIS, el Frente Amplio de Izquierdas, el que se ha movilizado el día de hoy también. Y aquí hay que decir que quizás sería bueno que el general Mora, presidente de la Comisión de Educación, revise pues la estrategia que está siguiendo, que está llevando a cabo, y replantee por completo su proyecto, en fin, y su manera de aprobarlo, de discutirlo, ¿no? Porque no hay consenso, se ha peleado absolutamente con todos los sectores involucrados. Por un lado, con las universidades públicas, en la medida en que ha suprimido la Asamblea Nacional de Rectores. Todos estamos de acuerdo en que debe ser suprimida en realidad la Asamblea Nacional de Rectores, pero ha sido sustituida por una superintendencia que tiene demasiados poderes intervencionistas y controlistas. Entonces afectaría de alguna manera la autonomía universitaria. Pero el problema es que esto no se restringe a las universidades públicas, sino que esta afectación incluye también a las universidades privadas, tanto a las asociativas como a las societarias.
Y entonces, por supuesto, todos están en pie de guerra. Las universidades privadas societarias, las universidades privadas asociativas y las universidades públicas. El principio elemental de estrategia es, por lo menos, el principio de divide et impera, ¿no? Búscate que algunas, por lo menos, te apoyen. Realmente, este es un proyecto que tiene que ser revisado y mejorado sustancialmente, aunque reconocemos, por supuesto, que alguna clase de monitoreo, de fiscalización requiere ejercer el Estado sobre sus universidades, las universidades estatales, pero esto tiene que ser hecho de otra manera. Lo que hay que fomentar fundamentalmente son procesos de acreditación, procesos de información, cuántos egresados de las carreras de las distintas universidades están trabajando en las carreras para las cuales estudiaron, para que esta información sea de disposición pública y los padres de familia y los postulantes sepan si están entrando a una universidad, a una facultad o a un instituto superior que realmente produce profesionales que tienen empleo después o no, para de una vez acabar con la estafa que efectivamente representa en muchos casos la educación superior. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora con Carmen Omonte para ver, en fin, todo el enorme misterio del financiamiento de la campaña de Perú Posible, los fondos que han sido donados a Perú Posible o a Alejandro Toledo, todos los problemas en torno a esto. Vamos a tener un informe sobre los avances, sobre todo hay una transformación muy importante, muy interesante en la cultura de trabajo, en la concesión del Muelle Norte de APM Terminals. Se están produciendo transformaciones no solamente infraestructurales, sino superestructurales, culturales, ahí muy interesantes. Luego vamos a estar con Jaime Antesana para conversar sobre temas de narcotráfico, pero antes vamos a tener una mesa con Astrid Seger de APM Terminals y dos dirigentes sindicales de Muelle Norte. Regresamos.